Bien, como veníamos hablando en la clase anterior acerca de la biología del conocimiento, un autor muy importante es Humberto Maturana, que escribió junto con Varela, eh, otro autor que vamos a ver después, un libro que se llamó El árbol del conocimiento. Esto tenía una importancia clave, ya que estaba tomando el conocimiento desde una base biológica. Como podríamos decir metafóricamente, una célula de nuestro organismo conoce, tiene una forma de conocer. Por ejemplo, eh, tiene un segmento de inteligencia, en palabras de un antropólogo como Gregory Bateson, que le permite saber eh, a un alga unicelular en qué lugar hay más luz y en qué lugar hay menos luz, porque tiene una organela que detecta eso. Eso sería como un segmento de inteligencia. Bueno, Maturana desarrolla todo eso al máximo. Este es Humberto Maturana. Eh, Trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts entre 1958 y 1960. Más tarde, junto a su alumno y luego colaborador Francisco Varela, definió el concepto de autopoiesis en su libro de 1972, de Máquinas y Seres Vivos, el cual da cuenta de la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que la constituyen. Yo muchas veces en otras presentaciones resalté que las máquinas, entre comillas, o computadoras, por ejemplo, son un reflejo de nuestra organización como seres vivos. Acá en este libro, Maturana y Varela comienzan a desarrollar este concepto. Y en griego, autopoiesis quiere decir producción de sí mismos, porque los organismos son capaces, los únicos capaces, hasta un virus que permanece inerte miles de años y se activa, de producir copias de sí mismos. Además, sentó las bases de la biología del conocer, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tantos sistemas cerrados y determinados en su estructura. Otro aspecto importante de sus reflexiones corresponde a la invitación que Maturana hace al cambio de la pregunta por el ser, entre comillas, pregunta que supone la existencia de una realidad objetiva, independiente del observador. Una pregunta, si volvemos a Heidegger, del ser con mayúscula, que es el ser, es una pregunta filosófica que él está tratando de responder en forma biológica. A la pregunta por el hacer, sustituye esta pregunta. Pregunta que toma como punto de partida la objetividad entre paréntesis. Es decir, que los objetos son traídos a la mano mediante las operaciones de distinción que realiza el observador, entendido este como cualquier ser humano operando en el lenguaje, que es lo que veníamos hablando. ¿Qué son distinciones? Son las diferencias. Si yo no puedo distinguir una figura negra de un fondo blanco, es todo lo mismo. Entonces, para poder comunicarnos y para poder percibir y realizar operaciones de cognición, sí o sí tenemos que establecer diferencias, distinciones. Si no, es imposible reconocer un código, un patrón. Francisco Varela
Francisco Javier Varela García, que era otro chileno, que nació en 1946 en París, fue un biólogo chileno investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas. Junto con su profesor, que fue Maturana, es conocido por introducir el concepto de la autopoiesis en la biología y por cofundar el Mind and Life Institute, institución encargada de promover el diálogo entre la ciencia y el budismo. Acá, como el libro del Tao de la Física de Fritjof Capra, se empiezan a redescubrir determinadas nociones que ya el budismo zen en un lenguaje filosófico oriental explicaba, como el yin y el yang, más básico que eso, o que se puede extrapolar a la interacción partícula-antipartícula en la física cuántica, y que redescubre Varela con su maestro Maturana en las interacciones de los organismos biológicos. Ahí está Francisco Varela. Su interés fundamental fue estudiar las bases biológicas del conocimiento, lo que lo llevó a investigar los fenómenos cognitivos y a interesarse principalmente por el fenómeno de la conciencia. En 1970 el doctor Varela se une a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el cargo de profesor titular. Durante este periodo, y en colaboración con Huberto Maturana, avanzó en el desarrollo teórico de los conceptos de autoorganización y redes de neuronas. Piensen que hasta la década de 1990 se pensaban que las neuronas morían y no volvían a producirse, hasta que un investigador argentino, estudiando la siringe de los canarios a mitad de la década de 1990, 1994 más o menos, descubrió que sí tienen capacidad de regenerativa y que además existe un concepto que es de plasticidad neuronal. Las neuronas se van reconfigurando en sus conexiones a medida que hay cambios cognitivos. Esto era una creencia que en la neurología no estaba aceptada, pero gracias a las investigaciones cognitivas se termina aceptando. En diciembre de 1973 acepta un cargo de profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, trabajando en integración sensorial motora. Publica un primer libro sobre sus desarrollos teóricos, Principles of Biological Autonomy. Uno de sus principales aportes es el trabajo realizado con Humberto Maturana, del que nació la teoría de la autopoiesis, de la cual ya les hablé, que define a los seres vivos como organismos autónomos, en el sentido en que son capaces de producir sus propios componentes y que están determinados fundamentalmente por sus relaciones internas. Esta teoría ha tenido gran relevancia en una amplitud de campos, desde la teoría de sistemas hasta la sociología o la psicología. Porque esto, ¿qué está representando? La unidad del cosmos. ¿Qué quiere decir eso? Que los organismos y las sociedades son capaces de tener un patrón en común de funcionamiento. Más tarde, dentro de su interés por el fenómeno de la conciencia, Varela comienza el estudio de los mecanismos neuronales asociados a los fenómenos conscientes, en que investiga la sincronía de la actividad neuronal y su relación con la percepción y los estados de conciencia. Siempre señalo que durante el sueño el cerebro sigue trabajando,
¿Qué quiero decir con esto? Que existe una actividad cognitiva perceptiva durante el sueño, durante nuestra actividad de soñar. Esto se refiere a que las áreas del cerebro trabajan alternándose. No son las mismas áreas que funcionan en la vigilia que durante el sueño, pero el cerebro está siempre, para decirlo simplemente, en estado de funcionamiento. Nunca queda apagado, nunca queda desconectado. Y siempre crea una noción de realidad, aunque esté soñando. Varela se interesó en desarrollar una metodología para la investigación de estos fenómenos que denomina neurofenomenología, en que intenta conciliar la mirada científica con la experiencia vital. Sobre esta forma de enfocar el estudio de la conciencia se puede encontrar influencias en la fenomenología de Edmund Husserl. Husserl fue alumno de Heidegger y lo que él desarrolló en filosofía se llamó esencialismo, continuada por su discípulo de la psicología cognitiva, Maurice Merleau-Ponty. Sin embargo, más importante es al respecto del acercamiento que realiza Varela a disciplinas de conocimiento oriental como el budismo, la que practicó en el transcurso de su vida y con la que intentó generar un diálogo científico. ¿Qué nos está indicando esto? Fíjense que Fritjof Capra, que viene de la física cuántica, se acerca al budismo y al sintoísmo. Que un investigador de la epistemología, como lo fue Tomás Kuhn, también se acerca al budismo con su concepto de inconmensurabilidad. ¿Esto a qué nos lleva? A que la ciencia redescubre conceptos que están en filosofías orientales y también se encuentran en las filosofías de los mayas, de los aztecas y de los incas. Por supuesto no me voy a extender en esto, pero que la ciencia va convergiendo hacia el descubrimiento de una filosofía que está acá resaltando que es de base biológica, pero que ya preexistía a esto que está conociendo. La neurofenomenología de Varela plantea que las sensaciones que el ser humano experimenta en la vida cotidiana no activan una determinada zona X en el cerebro como región única, que se corresponda con el tipo de sensación que se experimenta, sino que al momento de tener una experiencia determinada, distintas zonas del cerebro son estimuladas formando un patrón único que se corresponde con la experiencia irrepetible. Bien, esto es lo que vamos a ver posteriormente con lo que plantea Bateson, que dice que ustedes no me están viendo, sino que están viendo, si realmente me vieran, a mí me estarían viendo en forma al revés. ¿Por qué? Porque la imagen en el fondo del cristalino, mi imagen, se forma en forma invertida y mis redes neuronales la dan vuelta para que ustedes me vean al derecho. Bien, esta operación cognitiva implica varias áreas del cerebro. El cerebro es lo más parecido a un sistema holográfico. No es que cada área del cerebro está disociada una de otra. Está toda interconectada. Por eso muchos experimentos con el sueño han determinado también que una persona que sueña, por ejemplo, 5 segundos, se la despierta cuando termina el parpadeo, que es el sueño, los movimientos orbitales rápidos, Rapid Eye
Moments, y relata sueños que puede durar, estaba soñando que hacía actividades de 2, 3, 4 días. Por eso, todo lo que enseñamos en esta cátedra tiene que ver con eso, con que la configuración de lo que entrecomillamos como realidad no es tan simple ni monolítica como se la quiere presentar. Esto cambia radicalmente la concepción tradicional de regionalidad como puntos e intersecciones únicas del plano espacial. Claro, acá es lo que vengo remarcando. Estamos hablando siempre de tiempo y espacio. Son dos variables unidas. Esto en la neurofenomenología de Varela se conoce como bloqueo en fase, y es la manera en que aquí se concibe la regionalidad cerebral y su relación simultánea de coordenadas espaciales en una coordenada temporal única y fugaz, que dura solo el tiempo que el cerebro necesita para procesar la impresión a la cual se enfrenta. Todas las percepciones de nuestros sentidos son neuroprocesadas. No hay percepciones ni cogniciones que sean puras, entre comillas. Son todas neuroprocesadas. Por eso existen las distinciones de género, femenino o masculino, las distinciones psicológicas, las distinciones culturales y las distinciones de todas las que se les pueda ocurrir. Por eso tenemos que reinterpretar los códigos arqueológicos de las pinturas, porque son distinciones de cogniciones extintas. Bien, volvemos. Yo quería presentarles quiénes eran Maturana y Varela para que tuvieran una idea de dónde estamos hablando. Volvemos a la realidad y la objetividad. La racionalidad no es una característica del observador que le posibilita conocer una realidad independiente de lo que él hace, sino que es la operación del observador de acuerdo a las coherencias operacionales en el lenguajear, en un dominio particular de la realidad. Acá el lenguajear, vuelvo a repetir, que suena un poco raro, es conectar lenguaje con acción. No puedo separar el lenguaje de mis acciones. Están conectadas. Las acciones que yo realizo están vinculadas con mis patrones de lenguaje. El poder convincente de la razón que vivimos en nuestras vidas racionales es cultura social. Exactamente, todo es cultural. La razón es una parte de la cultura, como ya lo vimos en los debates en los foros. Resulta que no es legítimo en el vivir y convivir humanos obligar a nadie con la fuerza del argumento racional. En cambio, queda como legítima la invitación epistémico-seductora en caso de que en las conversaciones no existan acuerdos implícitos. Esto se conecta con la racionalidad dialógica de Habermas. No se imponen racionalidades absolutas, sino racionalidades dialógicas que se co-construyen en los diálogos y en los consensos y disensos, porque los disensos también son partes de la racionalidad. No siempre existen consensos. Los disensos también conducen a una conformación de un consenso, en algunos casos.
Pretender ubicarnos o existir al margen del lenguaje se torna sencillamente sin sentido alguno. Esto es básico. En antropología sabemos que los niños criados por animales, como se han encontrado muchas veces, no generan conexiones sinápticas en sus neuronas que son fundamentales. El lenguaje de la informática, el lenguaje es el software que configura el hardware biológico del cerebro. No, y después de los 3 años, o creo que antes, no lo pueden configurar, porque ya se configura, son el famoso tema de los niños lobo, los niños que fueron criados por lobos. Existe eso realmente. No configura un lenguaje, sino tenían todas las conexiones sinápticas de acuerdo a los gruñidos que tenían de la madre loba. Créase o no, esto existió. No obstante, en la línea de la objetividad con paréntesis que propone Maturana, resulta necesario comprender el lenguaje como un fenómeno biológico. Sí, ¿por qué? Porque las neuronas se comunican entre sí a través de diferencias de potencial entre axón y dendrita. También se comunican las células epiteliales y también se comunican las células nerviosas que están en nuestro sistema digestivo. Todo nuestro cuerpo es un sistema de comunicación biológico. Entonces, ¿por qué nuestro lenguaje no va a ser una expresión más compleja de ese sistema de comunicación? La explicación científica del lenguaje como un fenómeno biológico consiste en la proposición de un mecanismo generativo que produzca las dinámicas de interacciones y coordinaciones de acciones que un observador distingue como lenguajear. Un observador es consciente del lenguajeo. Estoy en un contexto de lenguajeo. ¿Eso qué quiere decir? Estoy tratando de entenderme dialógicamente con mi entorno de otros seres que están en el mismo intento de consenso del lenguaje. En esta concepción se dice que el lenguaje no opera con símbolos, sino que estos surgen en el lenguaje como distinciones de relaciones entre distinciones. Esto es armar un patrón, un pattern, como van a encontrarlo en inglés. El patrón es lo que a mí me permite distinguir las palabras, las expresiones no verbales de gestos, expresiones de todo tipo, expresiones que pueden encontrar en una pintura de una cerámica arqueológica, expresiones que pueden encontrar en el metalenguaje de una rutina, de un rito que tiene que ver con una costumbre tribal. Las palabras no son entidades simbólicas, tampoco pueden denotar o connotar objetos independientes. Ellas son distinciones de coordinaciones de acciones consensuales en el flujo de coordinaciones de acciones consensuales. Esta frase está redactada de forma, podríamos decir, de cinta de Moebius. Esa cinta que representa el infinito. Lo que quiere decir que acá estoy distinguiendo. Si yo no puedo distinguir una palabra de otra, por eso el lenguaje es la primer digitalización que realiza el ser humano
no puedo comprender sin esa separación entre palabras lo que se está diciendo. Es ruido. La materialidad de la realidad, de la racionalidad y de la emocionalidad se conservan dialécticamente en el lenguaje, sin adquirir sentidos metafísicos trascendentales, sino reafirmando la unicidad cósmica que se expresa en la vida. Bien, se está refiriendo con la palabra metafísica fundamentalmente a que es explicable por el lenguaje. No es que la realidad, la racionalidad y la emocionalidad trasciendan nuestra capacidad explicativa, sino que la podemos explicar a través del funcionamiento del lenguaje. El planteamiento de Maturana es que las emociones entrelazadas con la razón hacen posible la constitución de diferentes dominios de realidad manifestados en el lenguaje. Estos son conjuntos, dominios son conjuntos. ¿Recuerdan la teoría de conjuntos de la matemática? Dominios de realidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo al lenguaje voy a conocer, voy a separar conjuntos de realidades. Esto es lo que yo hablo de la multiplicidad, de lo que llamamos multiverso, de múltiples realidades, porque el sujeto no es un sujeto que percibe una sola realidad, sino una multiplicidad. Maturana sostiene que si en determinadas circunstancias ciertas disposiciones corporales, emociones, terminan, el proceso de lenguajear, esto es la conversación, también concluye, con lo que se prueba que esta, la conversación, también tiene un basamento emocional. Por supuesto, es imposible separar lo emocional de lo racional. A esto también está reforzando Maturana. Por eso habla de lenguajear. Porque el lenguaje en sí mismo ya está cargado con simplemente una connotación intelectual. Lenguajear es una conversación y una conversación tiene una carga emocional. Bien, acá se va a meter con temas que biológicamente jamás fueron abordados. Fíjense que estamos hablando de 1985, el árbol del conocimiento, el libro este. Amor es la emoción que constituye el fenómeno social, que cuando el amor termina, el fenómeno social termina, y que las interacciones y relaciones que ocurren entre sistemas vivientes bajo otras emociones diferentes del amor no son interacciones sociales o relaciones sociales. Claro, acá no está hablando del amor en el sentido vulgar, sino el amor en el sentido de la atención a realizar cosas. El amor en el sentido de unificación y de altruismo. Por eso habla que sin ese amor que cohesiona y que se basa también en una comunicación congruente, no hay relaciones sociales. Para Maturana el amor no es entendido como un sentimiento o como un valor ético o a lo mejor religioso, sino que es una emoción y que por tanto tiene un fundamento biológico. Y lo segundo es que esta emoción funda lo social, porque para que lo social exista tiene que darse una relación humana de aceptación mutua, que es precisamente la manifestación del amor. Un ejemplo de esto se los puedo dar con esa enfermedad que se llama marasmo, que sufren los bebés que no son amamantados, que no tienen contacto con
el pezón de la madre. ¿Mm? Y con las grandes discusiones que tiene la psicología acerca de sacar el amamantamiento a los 6 meses, porque es una disposición de la OMS, que ya vemos cómo anda fallando mal actualmente, ¿no? Bueno, antropológicamente sabemos que la madre, en esa relación amorosa y de alimentación, ahí ven cómo se conjuga la biología con esto del amor, le transmite todos los anticuerpos al bebé y le transmite también una gran cantidad de saber a través de la alimentación. Un sistema social basado en la inequidad, en la explotación, en la competencia, capitalismo, por ejemplo, no es propiamente desde la biología del amor un sistema social, porque expresa y se fundamenta en la negación. Sí, la falta de equidad, como la que estamos sufriendo actualmente, a nivel tanto local, global, y acá lo sufrimos hace rato, es un sistema antiamoroso, en, palabras de Maturana. Se basa en la negación del otro ser. Justamente lo que estábamos hablando. Maturana no está hablando acá tampoco de una posición pro-marxista, pero simplemente está criticando las bases totalmente antibiológicas del capitalismo salvaje. Sin la prevalencia de la sinceridad, la evolución de los primates que dio origen a la humanidad no había ocurrido. Y sí, sin el altruismo, porque se habla mucho de la competencia, pero sin el altruismo de las tribus, de las hordas de los simios, no hubiera existido la cohesión social y la sobrevivencia de los primates. Los sistemas sociales humanos son sistemas de coordinaciones de acciones en el lenguaje, esto es, son redes de conversaciones. La conversación, en realidad, si lo llevamos a la biología, vuelvo a repetirles, las neuronas conversan entre sí. Nuestra conversación, nuestro habla, el hablar y el lenguaje, es simplemente la complejización de esa conversación preexistente. Los cambios sociales ocurren como cambios en las redes de conversaciones producidas por la acción de sus miembros. Cuando se se suceden consensos y disensos, se producen cambios sociales. Cambios sociales que implican la innovación de conductas, de la competencia a la cooperación, en la vivencia y convivencia de los miembros que integra cualquier sistema social, partido político, sindicato, familia, grupo social. Pero hasta que dichos cambios acontezcan, los integrantes tienen que desarrollar experiencias fuera de la red de conversaciones en la que actúan regularmente. Acá está hablando de la experiencia psicológica individual. Y cuando regresan a la conversación con sus ideas que pueden llevar a los consensos o disensos. Los problemas emocionales que los seres humanos modernos tenemos con la sexualidad, con compartir, con la vida doméstica, con la soledad y con la glorificación de las relaciones de poder, no provienen de nuestra biología, sino por el contrario de nuestra justificación racional de maneras de vivir que restringen nuestra biología básica de animales sensuales, domésticos, lenguajeadores, que viven en grupos de interés mutuo. Acá
Maturana y Varela están llegando a una, justamente sin, sin explicitarlo, a una caracterización antropológica de los problemas culturales. Como vuelvo a reiterarles, la cultura es biosocial. No uso la palabra sociobiológica porque está asociada a una teoría de los genes egoístas de Edgar Wilson, que bueno, es muy cuestionada, no me quiero meter en ese tema, por eso digo biosocial. Pero acá está hablando de que, de algo, ¿cómo explicarlo? El que lo niega realmente, siempre que tuve estas discusiones, le dije al que tenía enfrente, sobre todo partidarios de una sociología total, que me lo demuestre. Las bases biológicas de la sociedad, las bases biológicas de la conducta. Sobre todo porque nosotros cambiamos nuestra estructura biológica, que es neuronal y bien, y un montón de otros fenómenos que estudiando, que el antropólogo conoce de culturas extintas y de culturas actuales que tienen que ver, por ejemplo, la China, con la acupuntura, con el tema de lo que hablaban los egipcios, de la multiplicidad de cuerpos, que tenemos 7 cuerpos, con un montón de saberes no científicos, pero científicos a la vez, y que esto tiene que ver con la biología, con la comunicación de las células del cuerpo. La comunicación no es una, ¿cómo se dice? La organización tampoco, la organización comunicacional que nosotros co-construimos, por supuesto, es mucho más flexible y más plástica, pero parte de la organización biológica. Esto significa que es vital una reconceptuación de la emocionalidad, de la racionalidad y de la corporalidad, superando el racionalismo exacerbado y revalorando la emoción y el cuerpo en la vida humana, y replantear la relación existente entre estas categorías. Comprender que los seres humanos somos seres de emociones, de razón, lenguajeadores, o sea, lenguaje con emoción, y que tenemos vitales manifestaciones cooperativas y que es indispensable reconocerlas y recuperarlas. Esto tiene que ver con nuestra raíz gregaria de unión de la horda de primates. Esto es parte de nuestra evolución como grupo humano. Son cosas tan simples, pero tan simples, como el contacto, el abrazo, el tocarse. Ustedes observen una comunidad de gorilas o de cualquier otro primate, tocarse, acariciarse. La vida urbana nos seccionó eso, pero eso es parte de nuestra biosociología. Necesitamos eso es ese lenguajeo original para recuperar nuestra cohesión social. Y esta es la tapa del árbol del conocimiento. Este libro lo tengo, si alguno lo quiere consultar. Justamente, fíjense, está para diferenciarse de los otros libros. Es un libro de un formato de hoja distinta, extendida, tabloide,
Y bueno, realmente leerlo tiene ese germen de Varela, del budismo, de la ampliación de conciencia, que es justamente lo que la antropología continuamente busca. El árbol del conocimiento fue publicado por primera vez en castellano en 1984 y en 1987 en inglés por Maturana y Varela. Fíjense, fue un avance de científicos chilenos. En el libro ellos desarrollan su teoría de la autopoiesis, que ya habían publicado en 1980 en la obra de habla inglesa Autopoiesis, The Realization of the Living. O sea, la autopoiesis, la realización de la vida, de lo vivo, sería. Hasta ahora, dentro de la biología, nadie define qué es vida, qué es estar vivo. ¿Cuál es la diferencia entre un gato muerto y un gato vivo? Hasta ahora lo único que me podrían decir, el gato vivo tiene como una corriente eléctrica, una definición del siglo XVIII, que lo mantiene, que tiene ánima, tiene vida. Gato muerto no. Fíjense que todavía la biología no puede definir qué es vida, su objeto de estudio. Bien, Maturana y Varela hablan de que la principal característica de los organismos vivos es la autoproducción de sí mismos, porque ahí pueden incluir hasta los virus. Los virus tienen una etapa que pasan inermes, como si fueran una partícula inorgánica. Se activan y se reproducen. Que eso es lo que pasa muchas veces en tumbas antiguas, como las egipcias, que abren la tumba y activan virus antiquísimos que permanecen en latencia. Bien, otro que trata de definir la vida es el físico Edwin Schrödinger, el amigo de Einstein, que tiene un libro ¿Qué es la vida? Pero describe qué es la vida. Pero esencialmente qué es la vida no se puede definir. Como antropólogo yo les puedo decir que es un típico problema cultural, porque para definir la vida, primero también tengo que definir qué es la muerte. Y ahí se mete el tabú de las religiones monoteístas acerca de la muerte. ¿Qué es? Porque nos consideramos seres finitos. En cambio, en las religiones orientales, reencarnacionistas, somos seres infinitos. El cuerpo es solamente un vehículo del alma. Pero la conciencia de la finitud de la vida, que es un problema filosófico, existencialista, que está en la película esa que yo les comenté, Un hombre irracional, es un tema que es muy difícil de abordar. Es un tema tabú en la ciencia. Por eso la ciencia no es completamente racional. Tiene un componente emocional y a la vez un contexto cultural, porque todavía hablamos de muerte cerebral y de que el resto del organismo está vivo. Y yo más de una vez soy miembro del Comité de Bioética del Hospital San Juan Bautista. Los interrogo a los médicos. Entonces, ¿usted qué me puede decir? ¿Está vivo o muerta esta persona? No, pero el cerebro está muerto. Claro, pero está funcionando el corazón, está funcionando esto, el hígado está... es ponernos en la cornisa epistemológica de saber definir la muerte. Algo que asusta a casi todo el mundo.
salvo otros grupos étnicos que tienen otra concepción. Por eso el tema del chamanismo que vamos a tocar, los metaconocimientos, pero para nosotros, de nuestra educación religiosa, aunque es laica, tiene un formato preexistente religioso, es un tema tabú, la muerte, y persiste en la biología. Por eso no puede definir la vida. La teoría de la autopoiesis se apoya en la teoría cibernética de autores como Weiner, Ashby o von Fester, teoría en la que Maturana y Varela son considerados miembros de segunda generación. Es la segunda generación de los cibernetistas. Von Weiner tiene un libro de 1958 que se llama Cibernética y Sociedad, donde se adelanta a todo lo que existe. La cibernética viene de la palabra griega kibernetes, que quiere decir timón. Es la ciencia del control, de los sistemas de control. Así la definió en esa época. Y de ahí nace la computación. Para que vean cómo se entrecruzan todos los campos. Maturana y Varela son considerados miembros de la segunda generación de cibernetistas. La primera generación era toda estos investigadores, Weiner, Ashby, von Fester, y ellos son de la segunda generación porque saltan al nivel de complejidad biológico. ¿Qué es lo que dicen en el árbol del conocimiento? Nosotros tendemos a vivir en un mundo de certidumbres, de solidez perceptual indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas solo son de la manera en que las vemos y que lo que nos parece cierto no puede tener otra alternativa. En nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente de ser humanos. Pues bien, todo este libro puede ser visto como una invitación a suspender nuestro hábito de caer en la tentación de la certidumbre. Toda experiencia cognoscitiva involucra al que conoce de una manera personal, enraizada en su estructura biológica, donde toda experiencia de certidumbre es un fenómeno individual ciego al acto cognoscitivo del otro, en una soledad que solo se trasciende en un mundo que se crea con él. ¿A qué se refiere con esto? No existe una realidad sólida, ya lo vimos. Bien, el hábito que tenemos de las certidumbres nos sirve para desenvolvernos en la vida cotidiana. Pero ya estuvimos viendo, incluso con este señor Popper, y todos los desacuerdos que tengo con él, sobre todo con la historia de la ciencia, pero su método se basa en disolver las certidumbres. ¿Por qué? Las certidumbres fosilizan los procesos cognitivos. La ciencia no puede ser ciencia si tiene preconceptos fijos. Tiene que tener hipótesis, suposiciones, conjeturas, estar abierta a que puede suceder fenómenos más allá de mi capacidad explicativa actual. Bueno, esto también es parte de la comunicación. Puedo pensar una cosa y al entrar en un contexto de racionalidad dialógica, que equivale a lo que está diciendo acá en el libro, se crea un mundo de realidad diferente al que tenía antes de realizar esta conversación. Los autores inician su análisis especificando el criterio para definir cuándo una explicación científica es válida. Dicho criterio deriva de la naturaleza misma de la explicación.
Una proposición que reformula o recrea las observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos aceptables o aceptados para un grupo de personas que comparten un criterio de validación, consenso. Bien, las observaciones siempre están cargadas de proposiciones teóricas y de un consenso que las califica o descalifica. Y son representadas, vueltas a presentar, que sería recreadas. La explicación científica y no religiosa, mágica, etc., sí satisface 4 condiciones. Describe el fenómeno a explicar de una manera aceptable para la comunidad de observadores, o sea, no es calificada como irracional, dejen irracional entre paréntesis, propone, entre comillas, propone un sistema conceptual capaz de generar el fenómeno a explicar, explicación generativa, de una manera aceptable para la comunidad de observadores, o sea, tiene un fundamento, que ese fundamento permite generar más explicaciones, permite deducir a partir de dicho sistema conceptual otros fenómenos no considerados explícitamente en la proposición original, permite la observación de dichos fenómenos. No perseguimos el mundo que está fuera de nosotros, sino que vivimos en ese mundo, en nuestro propio espacio que generamos al actuar, al hacer cosas en ese mundo. No vemos el espacio del mundo, sino que vivimos nuestro espacio visual. Esto quiere decir que vivimos en un mundo generado por los procesos cognitivos neuronales, no en un mundo que es una tabula rasa, sino que toda nuestra emocionalidad con nuestra intelectualidad configura un mundo en conjunto con la comunicación de nuestros congéneres. No vemos los colores del mundo, sino que vivimos nuestro propio espacio cromático. Bueno, eso siempre doy el ejemplo de que no podemos percibir ni el infrarrojo ni el ultravioleta. Nuestro espacio cromático, por devenir evolutivo, está en ese margen de luz, de vibratorio de las luces, de los fotones. Los autores no niegan que estemos en un mundo real, entre comillas. Lo que postulan es que no podemos separar ese mundo de nuestra historia de acciones, tanto biológicas como sociales en él. Claro, además es realmente, no sé, me parece medio el que sostenga que eso es irreal, está muy cercano a una visión psicótica de la vida, ¿no? Porque real justamente me incluye a mí con mis sensaciones, percepciones, emociones, representaciones y bueno, todo eso. Y mi configuración social. En el acto o acción de conocer no podemos separar ese mundo real de la forma como ese mundo se nos aparece a cada uno de nosotros. Conocer es, en el fondo, generar la realidad. El conocer cuál es el proceso a través del cual conocemos, objetivo central de este libro, resulta tradicionalmente elusivo para nuestra cultura occidental, centrada como está en la acción y no en la reflexión. En nuestra cultura, nuestra vida es en general ciega a sí misma. Sí, la autorreflexión es algo que en la educación es directamente, ¿cómo explicarles?, excluida. Por ejemplo, en las matemáticas. No sería nada que estaría de más explicar quién fue Pitágoras,
quiénes eran los pitagóricos, el tema del teorema de Pitágoras y la inconmensurabilidad que implica la raíz cuadrada de 2. Bien, es una cultura departamentalizada, seccionada, que no une sus partes. Esto es una forma de ceguera. El no saber cómo se constituye nuestro mundo de experiencias, que es lo más cercano que existe a nuestra existencia, es quizás el peor de los escándalos de nuestra cultura. Escándalos en el sentido cognitivo. O sea, no saber cómo experienciamos el entorno con todo lo que les estoy contando es un escándalo perceptivo cognitivo. Por eso, en las discusiones de historia de la ciencia, cuando viene un sociólogo y dice el quark, el electrón o toda partícula subatómica es una construcción social, y viene otro de la física y dice no, eso existe, el sociólogo no está diciendo que no existe. Es una construcción social, porque la ciencia es parte de la sociedad. Es un formato, un ámbito social. Entonces eso es una producción de ese ámbito social. Entonces son discusiones de sordos y ciegos. Nuestro conocimiento no es un reflejo de un mundo absoluto, no, por supuesto. Existe una continuidad entre lo social, lo humano y su sustrato biológico. Esto es clave, sobre todo para los que vamos a hacer antropología y arqueología, bueno, y la carrera de preservación del patrimonio cultural que unifica estas dos ciencias. ¿Por qué? Porque no hay una disociación entre esto. ¿Por qué, además? ¿Qué? Mi corazón deja de latir porque estoy en la sociedad. Si yo me pongo a raspar esas explicaciones, son realmente absurdas. Hay una inseparabilidad entre nuestro ser, nuestro hacer y nuestro conocer que hace que este conocer no es en sí, sino que es producto de nuestro ser y quehacer. Bien, ser y hacer, y por ende conocer, son etapas cognitivas que la filosofía lamentablemente separó por, no me voy a hacer un juzgamiento tipo popperiano, pero en ese momento se diseccionó, se separó una de las cosas. Lo que busca Maturana es unificar esto. Es el resultado de la continuidad entre la acción y la experiencia, continuidad que no solo se da en relación con el mundo que nos rodea, en el plano puramente físico, sino que también se da en el plano del lenguaje y de la reflexión. Y el lenguaje es nuestra peculiar forma de ser humanos y estar en el hacer humano. Por supuesto, fíjense, el lenguaje es una característica básica de ser humano. Como mencioné, que es el software del hardware del cerebro. Es por ello que el lenguaje es nuestro punto de partida, nuestro instrumento cognitivo básico, y que ya preexiste dentro de nuestro sistema biológico celular. La organización de lo vivo. Nuestro punto de partida es que todo conocer depende de la estructura del que conoce. ¿Cuáles son sus raíces para que esto opere así? El primer paso será entender por qué conocer es hacer. ¿Por qué esta afirmación está enraizada en la manera misma del ser vivo, en su organización como tal?
El conocer no solo se fundamenta en el sistema nervioso, sino que sus procesos comprometen al ser vivo como totalidad. Por eso, el primer paso es entender la organización de lo vivo, de lo que consideramos vivo. La organización de algo es aquel conjunto de relaciones que tienen que darse para que ese algo sea lo que es y no otra cosa. Tiene que tener una identidad. Por estructura entendemos a los componentes y las relaciones entre ellos, que constituyen la unidad cuando dicha unidad está realizando su organización. Para identificar ese algo apelamos al acto de distinguir, de hacer distinciones, lo que les decía, las diferenciaciones. El acto de distinguir es aquel acto de señalar un ente, objeto, cosa o unidad, y al señalarlo lo separamos del fondo, contexto, realidad en el cual se observa. Inversamente, una unidad, un algo, un objeto, etc., queda definido por un acto de distinción. En la operación de distinción, es la operación de distinción la que define y hace que ese algo sea lo que es. Sí, si yo no distingo figura de fondo, no voy a distinguir la figura. Y obviamente la distinción la hacemos nosotros en el lenguaje. Si no separo las palabras, no van a entender absolutamente nada. Es como cuando escuchan un idioma que no conocen. No distinguen nada, es simplemente un continuo de ruido. Por eso decimos que nosotros definimos, estructuramos la realidad a través del lenguaje. El lenguaje, como nos preexiste como seres, es la base para estructurar la realidad. Y es lo que toma el psicoanálisis freudiano y lacaniano para mejorar el autoconocimiento de la gente. Parte del lenguaje.